Buenas noches, hermano, en Cristo nuestro Señor. Quiero compartir contigo una palabra de parte del Señor, en el cual nosotros debemos recibir todo lo que viene del Señor. Toda palabra que edifica, toda palabra que te llena, toda palabra que nos moldea, toda palabra que viene de la boca del Señor, todo lo que viene del Señor, recibámoslo. Porque el Señor dice, retén lo bueno y desechad lo malo. Es bueno, así dice en su palabra, retén lo bueno y desechad lo malo. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos tantas cosas y nos grabamos? Y eso nos afecta. Pero debemos de vivir conforme a la palabra. Debemos de retener, de recibir lo bueno y lo malo, desecharlo. Es importante saber discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo. Quiero leer un versículo de la palabra que está en Romanos 12:2. Dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Le damos gracias al Señor. Oramos al Señor, le damos gracias por su palabra, le damos gracias porque su palabra es bendita y llega como refrigerio a nuestro corazón. Su palabra nos transmite fuerza, nos transmite alegría, nos transmite entusiasmo para continuar, nos transmite esa presencia viva de Dios. Porque la palabra de Dios tiene que ser refrigerio para nuestras vidas. Así tiene que ser la palabra. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, a través de nuestras expresiones, a través de lo que nosotros vivimos a diario, de lo que nosotros usamos a diario, tanto con nuestro lenguaje como nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, fallamos? Y digo fallamos porque yo fallo también. Porque muchas veces nosotros pensamos en pequeño, en cosas pequeñas, no pensamos en grande, no pensamos en las cosas de arriba, no pensamos en las cosas de lo alto, siempre estamos pensando en cosas pequeñas. Y esto atrasa la bendición de Dios. Esto obstaculiza y no libera lo que Dios tiene preparado para nosotros. No se moldeen, dice, al mundo actual. A veces nosotros le decimos, mi hijito, mi niñito, todo lo minimizamos. Decimos, voy a una iglesita. Ahí en esa iglesita hay un pastorcito. ¿Por qué minimiza? Una iglesia. Usted pertenece a una iglesia. En esa iglesia hay un pastor o una pastora. Pero no es un pastorcito. Usted más bien ofende a veces con las palabras. Y desde ahí, partiendo de nuestro lenguaje, nosotros pensamos en pequeño. Usted minimiza las cosas. Usted dice, fui
a una iglesita. Tal vez, dice, tal vez voy. Esas palabras usted debe eliminar el tal vez, el yo creo, el yo pueda ser, porque son palabras negativas que usted se puede grabar y andarlas ahí. Usted piensa en alto. Usted no piensa y dice, voy a hacer una casita. Usted no piensa en pequeño. Usted piensa en grande. Voy a hacer una casa bonita. Voy a hacer una casa hermosa. Voy a hacer una casa hasta donde Dios me ayude. Yo voy a hacer todo lo grande. Usted no ande pensando en pequeño. Usted no ande minimizando, porque lo que confiese con su boca, eso se hará. Había un hombre, le voy a repetir porque en otro mensaje había hablado sobre esta anécdota. El patrón le dice al hombre, quiero que me hagas una casa. Y compra los materiales y todo, quiero que me hagas una casa, compra todos los materiales. Y le dice el mozo, sí, está bien, jefe. Está bien, yo le voy a hacer la casa. Y se fue a comprar los materiales. Y se fue a comprar todo. E hizo la casa. Y después dice, por último dice, voy a ponerle una puertecita, la más barata, porque yo quiero quedar bien con el jefe. No quiero gastarle mucho el dinero. Quiero que todo sea económico para que le quede dinero al jefe. Y una vez que hizo todo la casa, le dice, jefe, aquí están las llaves de la casa. Y le dice el patrón, hijo, mira, estas llaves y esa casa es tuya. Yo la mandé a hacer para ti. Y este hombre, como decimos, se le bajaron los ánimos. Se puso muy nostálgico y triste. Dice, si yo hubiera sabido que esa casa era mía, que iba a ser mía, yo le hubiera puesto las mejores puertas, le hubiera puesto las mejores bases, le hubiera puesto las mejores ventanas, yo le hubiera hecho varios cuartos, pero yo hice lo más barato. Y se da cuenta usted hoy cómo Dios trabaja. Así trabaja Dios. Dios te da la fuerza, Dios te da las energías, Dios te da la confianza, Dios te da la libertad. Dios quiere que tú pienses en grande. Dios quiere que tú pienses en grande, que no pienses en pequeño. Quiere que pienses en grande. Y este hombre se fue triste y se le puse la puerta más barata. Le puse el piso más barato. Le puse el techo más barato. Por eso en Proverbios 16 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Piensa en grande, no pienses en pequeño. Piensa en grande, porque Dios te dará las fuerzas para que tus obras y tus proyectos se cumplan. Dios te dará las fuerzas necesarias, te dará todas las herramientas para que tú puedas prosperar, para que tú puedas crecer, para que tú puedas pensar en grande. Por eso dice Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como en salud, y así como prospera tu alma. En todo quiere el Señor que prosperemos. No solo que prosperemos materialmente, sino que prosperemos espiritualmente también. Porque ese es el propósito de Dios.
El propósito de Dios es que no nos moldeemos conforme el mundo, que no nos dejemos moldear y nos dejemos moldear o transformarnos conforme el mundo, sino transformados y renovados, con una mente renovada, con una mente positiva, con una mente que nos lleve a un determinado destino, pero un destino donde Dios hará su voluntad en nuestras vidas, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios no se equivoca. Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para decirte, no voy a cumplir tus deseos o los proyectos que tiene para ti, los propósitos que tiene. ¿Cuántas veces yo le digo al Señor, Señor, yo estoy confiando en ti, yo confío en el Dios, yo tengo fe en Dios? Y le digo, Señor, tú vas a mandar una esposa, sí, tú la vas a mandar, porque yo creo, yo tengo fe, y que en el momento oportuno tú la vas a poner, y esa es mi fe. Usted tiene que creer en eso también, usted tiene que tener esa fe, esa seguridad, y pensar y orar, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú la vas a enviar, yo creo que tú me vas a dar lo que yo te estoy pidiendo, yo tengo la fe, tú la tienes ahí, ya está, mi seguridad está, yo no puedo dudar de Dios, porque Dios no es hombre para mentir, porque Él cumple con sus hijos. Por eso el Señor quiere que nosotros vivamos una vida de lealtad, una vida de fidelidad, una vida de conquista. ¿Y sabe qué significa una vida de conquista? De llevar almas, de anunciar la palabra, de transmitir el buen mensaje, de transmitir el buen testimonio. Pero el Señor quiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Mire, había un ratoncito, voy a poner otro ejemplo, había un ratoncito que encontró una olla y encontró en esa olla que estaba repleta de arroz. Y se metió el ratoncito y empezó a comer y a comer. Pero mediante iba comiendo, él no salía porque dice, aquí tengo comida, aquí tengo todo. Y empezó a comer, pero mientras comía él, se iba bajando la olla con arroz. Y cuando miró que llegó al fondo y se terminó todo, ya no podía salir, ya no podía escapar porque estaba al fondo. Cuando estaba arriba sí podía salirse, pero ya cuando llegó al fondo ya no podía salirse. ¿Qué significa esto? ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos aferramos a las cosas del mundo, cuando nosotros nos aferramos y nos convertimos en unos adictos al sistema del mundo, adictos a nuestras maneras de pensar, a nuestras pequeñeces, a lo que nosotros miramos pequeño, a lo que minimizamos, a lo que decimos, no, es algo más o menos ahí, tal vez, yo creo, mi hijito, mi niñito, que este chiquito, esto, y todo lo minimizamos. Y pensamos en pequeño y no pensamos en grande, en un Dios poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Que así es el hombre y la mujer que empieza a gustarle el pecado, empieza a perderse al sistema del mundo, dejándose moldear por el mundo, y se va dejando. Cuando se dio cuenta, ya no puede salir del calabozo, ya no puede salir de la olla, mejor por decir así, del mundo ya no puede salir. Tu adicción te llevó, tu gozo, tu contentamiento, tu deseo, te llevó y fracasaste, ya no pudiste salir, te quedaste ahí, y ahí estás clamando después. Perdón. Es por eso que hoy en día miramos tantas cosas que el hombre
En vez de continuar un camino correcto, un camino perfecto, el hombre se pierde. Por eso dice en Proverbios 14:12, dice: hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es muerte. Usted está bien, usted está gozoso, usted está feliz, usted se siente bien, usted vive un hombre feliz, una mujer feliz. Y cuando está ya no puede salir del mundo, ya no puede salir de sus, no puede salir de ese sistema, no puede salir del sistema o del ritmo o del camino que usted tomó, ya no puede salir. Entonces, cuando la persona no puede salir y queda obsesionada, se convierte en un adicto. Por eso que dice, Pedro dice, en la primera carta de San Pedro dice 1:13, dice: dispónganse para actuar con inteligencia. Debemos de ser astutos, debemos de ser sabios, debemos de ser inteligentes. La inteligencia, la sabiduría es que nos va a llevar a actuar y a vivir la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios quiere que nosotros hoy vivamos. ¿Para qué? Para que pongamos nuestra confianza en Dios, para que nuestras obras y nuestros proyectos se cumplan, porque fuera de la cobertura de Dios nada podemos hacer. Fuera de la sombra del Omnipotente nada podemos hacer. Nuestro yo, el que yo puedo, el que yo soy poderoso, el que yo... No. Tú tienes que depender de Dios y pedirle la fuerza a Dios. Y Dios te va a ayudar. Dios te va a hacer que tus proyectos se cumplan. Piensa en grande, no pienses en pequeño. Confiesa con tu boca que tus proyectos y todo lo que tú hagas se hará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga en esta noche y te dé esa mente renovada, transformada y una mente restaurada, pensando siempre en lo alto, pensando siempre arriba, como suben las águilas. Las águilas están en las alturas porque ellos saben que ahí está seguro todo. Que el Señor te bendiga.